12 de junio de 1944, campos rurales de Normandía, Francia. 6 días después del desembarco del día D, el sonido de la victoria en las playas fue reemplazado por el silencio aterrador de los campos cerrados. El avance aliado, que se suponía marcharía triunfalmente hacia París, se detuvo abruptamente. No lo detuvo una nueva superarma nazi, ni las divisiones blindadas de élite de las SS, sino algo mucho más antiguo y primitivo: el paisaje. Un tanque Sherman M4, orgullo de la industria estadounidense, avanza lentamente por una carretera estrecha. De repente, una explosión sorda. El vehículo blindado se convierte en una bola de fuego. La tripulación no tuvo ninguna posibilidad. La misión, que parecía asegurada, estuvo al borde del colapso total. Para comprender cómo la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de perderse entre los matorrales de Francia, debemos profundizar en la historia no contada de las tácticas de combate blindadas en Europa. Este documental revela cómo la invasión de Normandía se convirtió en una pesadilla logística y táctica para el ejército de Estados Unidos y los aliados. Si bien los libros de historia se centran en las playas de Omaha y Utah, la verdadera batalla por la supervivencia tuvo lugar en los días siguientes, en el terreno mortal conocido como Bocage. Fue aquí, entre setos centenarios y emboscadas alemanas, donde falló la tecnología militar estadounidense y donde el ingenio de un solo hombre, el sargento Curtis Cullen, cambiaría el curso de la historia con un soplete y chatarra. Este es el análisis definitivo de cómo la Operación Cobra y la liberación de Europa no dependieron de generales en los cargos, sino de un grasiento mecánico en el frente. La situación táctica era desesperada. Los planificadores aliados, sentados en Londres con sus mapas aéreos, cometieron un error fatal. Miraron las fotografías de reconocimiento y vieron líneas verdes que parecían simples setos, como los que se encuentran en un jardín suburbano en Inglaterra o en la parte trasera de una casa en Ohio. No podrían estar más equivocados. Lo que interpretaron como arbustos decorativos eran en realidad fortificaciones naturales construidas a lo largo de 1000 años. El cabo James Miller, de la 29. La División de Infantería describió el terreno en una carta no enviada fechada el 14 de junio de 1944, cerca de Saint-Lô. Nos dijeron que sería campo abierto. Mintieron. Cada campo es una caja de muerte. Los setos no son plantas, son muros. Muros de tierra sólida y piedra, de 5 pies de espesor en la base, cubiertos de raíces duras como el acero y de árboles entrelazados. Avanzamos 10 metros y somos detenidos. No podemos ver el enemigo, pero nos ven. Siento como si estuviéramos luchando en un laberinto diseñado por el diablo. Estos bocages dividieron Normandía en miles de pequeños compartimentos, rectángulos de tierra rodeados por estas murallas impenetrables. Para un soldado de infantería, escalar el barranco significaba exponer su cabeza a un francotirador alemán que conocía cada centímetro del terreno. Pero para los tripulantes de los tanques, la situación era aún más catastrófica. El tanque Sherman, diseñado para la velocidad y las maniobras en campo abierto, se convirtió en un ataúd de metal. El problema era la física básica. Cuando un Sherman de 30 toneladas intentó saltar un seto normando, tuvo que trepar por un terraplén de tierra. En ese momento, el tanque se inclinó bruscamente hacia arriba, apuntando inútilmente su arma principal al cielo. Peor aún, esta maniobra dejó al descubierto el vientre del tanque, el blindaje inferior, que era la parte más delgada y vulnerable del vehículo. Al otro lado del seto, escondidos en las sombras, esperaban los soldados alemanes. No necesitaban tanques Tiger pesados, solo necesitaban un Panzerfaust, un arma antitanque portátil y prescindible.
El teniente Hans Wegener de la 17 División Panzergrenadier de las SS informó en su diario de campo capturado: los estadounidenses son predecibles. Hacen rugir sus motores, las orugas chirrían y el morro del tanque se eleva sobre el seto como un animal ofreciendo su garganta. Solo esperamos. Apuntamos a la parte inferior del chasis, donde el metal es delgado. Un disparo, el tanque arde. La tripulación grita. Luego nos retiramos al siguiente seto y esperamos el siguiente. Es una práctica de tiro. El sargento Curtis G. Cullen, del 102. O Escuadrón de Reconocimiento de Caballería, observó esta masacre diaria con una mezcla de furia e impotencia. Cullen no era un ingeniero formado en el MIT. No tenía títulos universitarios colgados en la pared. Antes de la guerra, era un simple hombre de Nueva Jersey, acostumbrado a arreglar lo que estaba roto y entendiendo cómo las máquinas hablaban con el suelo. Entendió el apalancamiento, el torque y la resistencia de los materiales no leyendo libros, sino sintiendo la grasa y el metal en sus manos. Cullen observó cómo los tanques de su escuadrón regresaban de la línea del frente, o lo que quedaba de ellos. Vio a los médicos corriendo con camillas. El olor dulzón y repugnante de carne quemada impregnaba los uniformes de todos. Los informes de bajas se amontonaban sobre el escritorio del capitán Samuel Morrison. La predicción de estar en París dentro de unas semanas se había evaporado. El ejército avanzaba metros por día, pagando con sangre cada centímetro de tierra francesa. La moral de las tropas estaba cayendo en picado. Había una sensación cada vez mayor de que la tecnología superior de los aliados había encontrado su límite en la geografía de Francia. Los ingenieros lo intentaron todo. Usaron topadoras Caterpillar para despejar el camino, pero las máquinas eran lentas, no estaban blindadas, y los conductores recibieron disparos instantáneamente. Intentaron volar los setos con dinamita, pero las raíces eran tan densas que las explosiones solo esparcieron tierra sin crear un espacio transitable para los vehículos. Fue en una tarde lluviosa, mientras observaba cómo remolcaban a otro Sherman con el casco perforado, que la mente de Cullen hizo clic. Se dio cuenta de que el ejército estaba tratando de luchar contra la naturaleza del tanque, tratando de hacerlo subir. ¿Qué pasaría si no fuera necesario subir el tanque? ¿Y si pudiera pasar? El problema no era el seto en sí, sino la exposición del fondo del tanque al intentar superarlo. Si el tanque permaneciera plano, paralelo al suelo, su grueso blindaje frontal, la parte más fuerte del vehículo, siempre miraría al enemigo. Pero ¿cómo pueden 30 toneladas de acero cortar raíces centenarias que eran tan duras como el hormigón? La respuesta, irónicamente, se extendió por las playas que acababan de conquistar. Los alemanes habían sembrado la costa de Normandía con feroces obstáculos de acero diseñados para destrozar los fondos de las lanchas de desembarco. Eran erizos checos, vigas de acero industriales soldadas entre sí en ángulos brutales. Cullen recogió su cuaderno sucio. Sus compañeros de escuadrón, exhaustos y cínicos, lo miraron con recelo. «Ahí va Cullen dibujando otra vez», comentó el soldado Eddie Kowalski, limpiando su rifle. «Él cree que va a ganar la guerra con un lápiz». Lo que Kowalski y los demás no sabían era que aquellos toscos garabatos sobre papel arrugado eran las semillas de una revolución táctica. Cullen no solo estaba dibujando, estaba rediseñando la punta de lanza del ejército estadounidense. Estaba a punto de proponer algo que sonaba a pura locura: soldar chatarra nazi delante de tanques estadounidenses y convertirlos en bestias de asedio. El plan del sargento Cullen era tan audaz como peligroso. Entrar en la tienda de mando de un oficial en medio de una zona de combate activo para proponer una modificación no autorizada de la propiedad del gobierno era algo que podía merecer
un consejo de guerra, no una medalla. Pero el olor de los cuerpos quemados de sus camaradas todavía persistía en sus fosas nasales. El miedo al castigo administrativo palidecía ante la certeza de la muerte en el siguiente arbusto. Gullin encontró al capitán Samuel Morrison, comandante de la tropa, estudiando mapas que no mostraban la verdad del terreno. Cuando el sargento explicó su idea, se hizo un pesado silencio en la tienda. «Déjeme aclarar esto, sargento», dijo Morrison, con los ojos rojos por la fatiga. «¿Quieres tomar un tanque de 30 toneladas, que ya es un objetivo gigante, soldar basura de playa frente a él y estrellarlo deliberadamente contra una pared de tierra sólida? ¿Quieres convertir un vehículo blindado de precisión en un ariete medieval?» «No es tontería, señor», respondió Gullin, manteniendo una postura firme. «Es acero templado alemán, y el plan actual es trepar a los setos y ofrecer nuestros vientres a los nazis. Mi plan mantiene el blindaje frontal, la parte más resistente que tenemos, de cara al enemigo, en todo momento. Si no levantamos la nariz, no podrán destriparnos». La lógica era innegable. La física estaba del lado del mecánico. Morrison, desesperado por encontrar una solución que detuviera la hemorragia de sus hombres, tomó una decisión que podría costarle su carrera. «Tienes 48 horas, Colin. Consigue el equipo de soldadura y una tripulación. Si esto arruina el tanque, ambos tendremos que explicarle al general Bradley por qué estamos saboteando nuestros propios vehículos». Colin no perdió ni un segundo. Reunió un pequeño equipo de voluntarios escépticos y condujo un camión de regreso a las playas del desembarco. El paisaje era surrealista. Las arenas de Omaha todavía estaban marcadas por los combates de días atrás, llenas de escombros y los infames erizos checos, esas vigas de acero tridimensionales en forma de estrella que los alemanes habían colocado para destrozar los cascos de los barcos aliados. Ahora, en un giro poético, esas mismas barreras servirían para destruir las defensas de sus creadores. El trabajo fue brutal. Bajo la lona de un taller de campamento improvisado, el equipo de Colin encendió antorchas de oxiacetileno. El sonido del gas sibilante y el intenso resplandor azul de la llama iluminaron la noche normanda al atravesar los gruesos rayos. No solo estaban fabricando piezas, estaban canibalizando las defensas de Hitler. Cada diente cortado tenía aproximadamente 1 metro de largo, era afilado en la punta y enorme. El soldado de primera clase Eddie Kowalski, que horas antes se había burlado de los dibujos, ahora sostenía su máscara de soldar, sudando profusamente. «Eso parece los dientes de un monstruo, sargento», gritó por encima del ruido del soplete. «Parece que estamos construyendo una bestia apocalíptica». Y tenía razón. Cuando soldaron las 4 grandes palas en la placa de transmisión delantera del Sherman, el tanque ya no era solo un vehículo militar. Adquirió una apariencia depredadora, casi prehistórica. Los equipos que pasaban se detuvieron para mirar y al instante llamaron a la creación rinoceronte. En la mañana del segundo día, el prototipo estaba listo. El aire era frío y húmedo, típico de Normandía en junio. Una pequeña multitud de oficiales y soldados se reunió en un campo cerca de Saint-Lô, donde un seto particularmente espeso y antiguo servía de barrera de prueba. Era una densa masa de raíces entrelazadas y tierra compactada de casi 2 metros de altura. Hasta ese momento, ese obstáculo habría sido insuperable sin explosivos pesados. El capitán Morrison estaba allí, junto con observadores del cuartel general de la división. El escepticismo era palpable. Muchos apostaban a que las soldaduras se romperían con el impacto o, peor aún, que el tanque se atascaría, convirtiéndolo en un blanco inmóvil y fácil. Colin subió a la torreta del Sherman modificado, no como comandante, sino como supervisor técnico. Golpeó el casco. Todo o nada.
murmuró. El conductor, el cabo Jake Mitchell, puso en marcha el motor radial Wright Continental. El rugido de 400 caballos de fuerza rompió el silencio de la mañana. Del tubo de escape salió una nube de humo azulado. Cullen dio la señal. Mitchell puso el coche en marcha y aceleró. El tanque de 30 toneladas avanzó ganando velocidad. 10 kilómetros por hora. 20. El seto creció en la visera del conductor. Normalmente, el instinto de cualquier petrolero sería reducir la velocidad antes del impacto, pero la orden de Cullen era clara. Acelera, golpea fuerte, deja que el acero haga el trabajo. El momento del impacto sonó como un trueno. No había la inclinación habitual. El morro del tanque no se elevó. En cambio, se escuchó el sonido aterrador y gratificante de las raíces crujiendo como disparos de rifle. Las hojas de acero, forjadas con los obstáculos de la playa, se clavaron en la base del seto. La tierra explotó hacia los lados. El tanque se estremeció violentamente, pero siguió avanzando, quedando perfectamente plano. A los observadores les pareció mágico. El Sherman no subía, estaba arando. Atravesó la barrera centenaria como un cuchillo caliente a través de mantequilla, tallando un agujero rectangular perfecto a través de la densa vegetación. El tanque emergió al otro lado en cuestión de segundos, con su blindaje frontal todavía mirando hacia adelante, el arma lista para disparar, cubierto de tierra y raíces, pero victorioso. El silencio que siguió fue roto por los gritos y aplausos de los soldados. El capitán Morrison corrió hacia el tanque con una sonrisa de incredulidad en su rostro. «Sargento Cullen», gritó, inspeccionando las espadas intactas. «No solo arreglaste un tanque, simplemente nos diste la llave de Francia». Pero Cullen sabía que esto era solo una prueba controlada. La verdadera prueba no sería contra madera y tierra, sino contra la 17ª División Panzergrenadier SS, que esperaba a solo unos kilómetros de distancia, armada y lista para matar. El concepto funcionó en teoría. Ahora necesitaba funcionar bajo fuego real. El amanecer del día siguiente no trajo sol, solo una fina y fría lluvia que convirtió el polvo de Normandía en un pegajoso barro gris. El sargento Cullen estaba dentro del rinoceros, apretado en la posición del artillero auxiliar. El capitán Morrison había insistido. «Usted construyó esta cosa, sargento. Ahora se asegurará de que funcione cuando los alemanes comiencen a responder». El objetivo era un punto fortificado alemán a 2 kilómetros de distancia, apodado el Rincón del Diablo. Durante 3 días, la infantería estadounidense intentó tomar esa posición, pero durante 3 días fue rechazada con numerosas bajas. Había nidos de ametralladoras MG-42 y, según inteligencia, al menos 2 cañones antitanque PAC-40 camuflados, esperando el momento en que un Sherman mostrara su vulnerable vientre mientras intentaba trepar los setos. La columna blindada avanzó. La radio estaba inquietantemente silenciosa, una tensión eléctrica en el aire. Dentro del tanque, el olor a diésel, sudor y metal frío era asfixiante. «Contacto adelante», chisporroteó la voz del comandante por el intercomunicador. «Doble cobertura. Infantería enemiga confirmada». Lo era ahora. El conductor, el cabo Mitchell, no dudó. Alineó al rinoceronte con la pared verde del frente. Del otro lado, los artilleros alemanes prepararon sus cañones, esperando el movimiento estándar. El tanque se detuvo, retrocedió e intentó trepar, exponiendo el chasis inferior para un disparo fatal. Ya lo habían hecho decenas de veces. Era una trampa mecánica perfecta. Pero esta vez el guión cambió. Mitchell pisó el acelerador. El Sherman de 30 toneladas no disminuyó la velocidad. Chocó contra el seto a 25 kilómetros por hora. El sonido era ensordecedor. El metal chirriaba contra la madera y la piedra. Pero en lugar de retroceder, el tanque permaneció nivelado. Los colmillos de acero de Cullen se clavaron en la base de la fortificación natural.
desgarrando las raíces del roble con la violencia de un depredador. Una avalancha de tierra, ramas y rocas voló sobre la cubierta del tanque, pero siguió avanzando imparable. En menos de 4 segundos, el Rhino atravesó el otro lado del seto, envuelto en polvo y escombros. Para los alemanes, era como ver un fantasma atravesar una pared sólida. Fueron tomados completamente desprevenidos. Antes de que pudieran girar sus cañones antitanques o recargar sus Panzerfaust, el Rhino estaba entre ellos, y lo más importante, su cañón principal estaba nivelado y listo. ¡Fuego a voluntad!, gritó el comandante. La ametralladora coaxial y el cañón de 75 mm dispararon a quemarropa. El nido de ametralladoras fue neutralizado en cuestión de segundos. La infantería estadounidense, protegida por la brecha que acababa de abrir el tanque, fluyó a través de la abertura como una inundación, limpiando las trincheras laterales. El informe posterior a la acción de la segunda división blindada de ese día, firmado por el teniente coronel H.L. Smith, captura el impacto táctico. El enemigo entró en pánico. Estaban preparados para luchar contra los tanques que trepaban. No tenían defensa contra los tanques que atravesaban las paredes. El efecto psicológico de ver nuestros blindados emerger de la espesa vegetación, con las armas listas, rompió la voluntad de los alemanes de luchar en ese sector. Avanzamos 2 millas en 1 hora, algo que no habíamos podido hacer hace una semana. Las noticias sobre el éxito del cortador de setos de Kulin viajaron más rápido que los propios tanques. La radio del capitán Morrison no dejaba de sonar. Otras unidades querían saber qué estaba pasando, cómo habían atravesado la línea tan rápidamente. Esa misma tarde, un jeep embarrado se detuvo en el campamento improvisado de Kulin. De él descendía nada menos que el general Omar Bradley, comandante del primer ejército de los Estados Unidos. Bradley, conocido como el general de los soldados, se acercó al tanque modificado, todavía cubierto de tierra y cicatrices de batalla. Tocó las toscas soldaduras y las cuchillas hechas con basura nazi. El sargento Cullen, cubierto de grasa y mugre, intentó saludar, pero Bradley le indicó que descansara. El general miró el dispositivo y luego los mapas de la Operación Cobra, la gran ofensiva prevista para romper el asedio de Normandía que llevaba un peligroso retraso. «¡Sargento!», dijo Bradley con su característica voz ronca. «Usted y sus muchachos con sopletes habéis hecho más por esta invasión que cualquier táctica que hayamos discutido en el cuartel general en las últimas 2 semanas». Bradley se dirigió a sus asesores y la orden que dio a continuación desencadenó una de las operaciones logísticas de campo más grandes en la historia de la guerra. «Lo quiero en cada tanque, no mañana ni la próxima semana, ahora. Envíe equipos de ingenieros a las playas. Arranque cada obstáculo, cada viga de acero, cada pieza de metal que los alemanes dejaron en la arena. Tráigalo todo aquí. Convirtamos las defensas de Hitler en herramientas de su propia destrucción». Lo que siguió fue una sinfonía industrial en medio de la zona de combate. Normandía se convirtió en una fábrica al aire libre. Soldadores, mecánicos e ingenieros trabajaban las 24 horas del día bajo lonas de camuflaje para ocultar el resplandor de las antorchas de los aviones de reconocimiento de la Luftwaffe por la noche. El zumbido de los generadores y el clic de la soldadura eléctrica se convirtieron en la banda sonora de los campos. En cuestión de días, más de 500 tanques fueron equipados con este dispositivo. El ejército estaba canibalizando los restos del muro atlántico para forjar la clave de la victoria. Cullen, el mecánico que solo quería salvar a sus amigos, ahora supervisó la modificación de toda la fuerza blindada estadounidense. Pero mientras el ejército se preparaba para la Operación Cobra, una nueva realidad surgió en la mente de Cullen. Había creado una herramienta eficaz, sí,
pero también había acelerado la máquina de la muerte. El próximo ataque no sería una escaramuza local, sería una masacre mecanizada a escala industrial, posible gracias a su invento. Y la guerra, como estaba a punto de descubrir, cobra un alto precio a quienes cambian sus reglas. 25 de julio de 1944. La fecha marcó el inicio de la Operación Cobra. Lo que vimos esa mañana no fue una batalla, fue una estampida. Miles de tanques Sherman, ahora equipados con los dientes de acero de Kulin, se lanzaron simultáneamente contra las líneas alemanas. El sonido no era el de máquinas deteniéndose y ahogándose, era el sonido de los setos al romperse. El paisaje que había atrapado a los aliados durante semanas desapareció bajo las huellas de los vehículos blindados. Los informes de la inteligencia alemana, capturados días después, revelaron el terror absoluto que se había apoderado de las filas enemigas. El mariscal de campo Günther von Kluge escribió en un despacho urgente a Berlín: el frente de combate se ha derrumbado. El enemigo ha desarrollado una nueva técnica para atravesar los setos. Nuestras posiciones antitanques son inútiles. Aparecen por todas partes a la vez. No estamos luchando contra un ejército, estamos siendo atropellados. En cuestión de días, el ejército estadounidense rompió el asedio de Normandía y se extendió por la Francia abierta, acelerando hacia París. El dispositivo de Kulin había acortado la guerra en meses, salvando innumerables vidas aliadas que se habrían perdido en un avance lento y sangriento. Por su invento, el sargento Curtis Cullen recibió la Legión al Mérito. El general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, citó el cortasetos como una de las innovaciones tácticas más importantes de toda la campaña europea. Cullen fue ascendido, celebrado en los periódicos locales y llamado héroe. Pero la guerra terminó en mayo de 1945 y con el silencio de las armas llegó el silencio de Cullen. Mientras Europa celebraba en las calles, Cullen se encontró sentado entre los escombros de una ciudad alemana, sosteniendo una cerveza caliente junto al soldado Kowalski. La euforia de la victoria se mezcló con una pesada melancolía. «¿Sabes qué es gracioso, Eddie?», dijo Cullen, mirando las filas de tanques estacionados, sus hojas de acero ahora inútiles, oxidándose bajo la lluvia. «Pasamos meses tratando de descubrir cómo matar mejor, cómo atravesar esa maleza para dispararles antes de que nos dispararan a nosotros. Y funcionó. Ganamos porque éramos más eficientes a la hora de destruir». Kowalski miró al sargento y comprendió el peso de sus palabras. «No, sargento. Ganamos porque nos negamos a aceptar lo imposible. Esos cortadores no solo mataron alemanes, trajeron a nuestros muchachos a casa. Si no fuera por ese dibujo suyo en el cuaderno, estaría muerto en una zanja cerca de Saint-Lô. Usted no construyó una máquina de matar, construyó un bote salvavidas de 30 toneladas. Cullen regresó a los Estados Unidos a finales de 1945. No buscó ningún cargo político, no escribió memorias y no dio conferencias sobre innovación. Regresó a Nueva Jersey e hizo lo único que siempre amó: volver a ser mecánico. Abrió un tranquilo garaje, donde pasó el resto de su vida reparando coches para vecinos que, en su mayor parte, no tenían idea de que el hombre que cambiaba el aceite de sus sedanes había sido la clave para la liberación de Europa Occidental. En 1963 murió Curtis Cullen, un hombre tranquilo que prefería el sonido de un motor bien puesto a los aplausos de la fama. Hoy en día, si visitas el Museo de Artillería en Overloon, Holanda, o el Museo de Caballería en Fort Moore, verás tanques Sherman conservados. Muchos visitantes pasan junto a ellos, centrándose en los grandes cañones o la gruesa armadura. Pero si miras de cerca el frente inferior, verás toscas marcas de soldadura, cicatrices en el metal donde, hace 80 años, se colocaron apresuradamente vigas de acero robadas de las playas. Estas marcas son el verdadero monumento. No celebran la gloria de la guerra,
sino la terquedad del espíritu humano. Nos recuerdan que cuando el mundo entero parece estancado, cuando los obstáculos parecen insuperables y los expertos dicen que no hay salida, la solución a menudo no viene de arriba, no proviene de una sala de juntas ni de un laboratorio sofisticado. La solución puede venir de un cuaderno sucio, de un trozo de chatarra y de la mente de alguien que se atreve a mirar un problema mortal y decir, puedo arreglar esto. La historia de Curtis Cullen nos enseña que la verdadera innovación proviene de la desesperación y la compasión por quienes nos rodean. Fue un mecánico con un soplete quien abrió las puertas de Europa, demostrando que, a veces, para avanzar, no es necesario escalar la montaña, solo hace falta tener el coraje de cruzarlo. Si esta historia de ingenio y supervivencia te resuena, hay muchas más batallas olvidadas y héroes anónimos que debemos sacar a la luz. La historia de la guerra está compuesta por gente corriente en circunstancias extraordinarias y apenas estamos empezando a arañar la superficie. Haga clic en el botón suscribirse ahora y active la campana de notificación. Deja un me gusta si crees que la historia de Curtis Cullen merecía ser más conocida y comenta abajo qué otro invento de guerra improvisada te gustaría que investigáramos en el siguiente video. Tu sugerencia podría convertirse en nuestro próximo documental. Nos vemos al frente.